Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más, como cada domingo. Este es un canal enfocado a aquellos que estéis aprendiendo a coser, pero hasta ahora no tenía ningún vídeo explicando aquí qué es lo que hay que buscar cuando vas a comprarte una máquina de coser. Sí que tengo uno con consejos para comprar una remalladora, que por cierto os lo dejo en la descripción, pero no tenía ninguno acerca de las cosas básicas que debéis esperar de una máquina de coser. En este vídeo no os voy a hablar de marcas concretas, puesto que no me patrocina ninguna, pero sí os voy a contar qué es lo que debéis exigir a vuestra primera máquina de coser. Os explicaré los distintos tipos de máquinas que existen en el mercado y os contaré los pros y los contras de cada uno, para que finalmente podáis elegir la que más se adapte a vuestras necesidades y a vuestros bolsillos. Empezamos. Podéis elegir entre dos tipos de máquinas, una máquina industrial y una máquina doméstica. La máquina con la que yo trabajo habitualmente en mis vídeos es esta. Esta es una máquina doméstica. ¿En qué se diferencia una máquina industrial de una máquina doméstica? Bueno, pues como su nombre indica, una máquina industrial es una máquina pensada para aquellos que van a trabajar profesionalmente en la costura y van a coser mucho. Yo soy profesional y aún así tengo una máquina pequeña porque yo no trabajo para una fábrica y eso es lo que tenéis que tener en cuenta cuando os vayáis a comprar vuestra primera máquina de coser. ¿Qué vais a hacer con ella? Si vais a coser para vosotros, si vais a coser para pequeños encargos o si vais a coser para una fábrica. En ese caso necesitaríais una máquina industrial. Yo sobre todo voy a hablar de máquinas domésticas porque es lo que yo controlo y las máquinas que yo domino y por lo tanto con las que yo trabajo. Pero que sepáis que existe esa otra posibilidad. Las máquinas domésticas existen de muchos tipos, de muchas marcas y de muchos precios. Las hay más caras y las hay más baratas. Tengo entendido, aunque no es mi especialidad, que las máquinas industriales suelen ser más caras. Aunque bueno, siempre existe la posibilidad de comprar una máquina de segunda mano que siempre saldrá más barato. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar vuestra primera máquina de coser, y esta es una recomendación que yo la doy siempre cuando alguien me pregunta, es que lo compréis en una tienda que os ofrezca garantías. Muchas veces pues solo podemos comprar o de segunda mano o alguna tienda online que está vete a saber dónde. Lo mejor que podéis hacer es comprarlo en una tienda física en la que podáis ver el género que tienen, os enseñarán varias máquinas, varios modelos, varias marcas para que podáis elegir la que más os guste, pero lo fundamental es que cuando vosotros compráis una máquina de coser en ese tipo de establecimientos tenéis una serie de garantías a la hora de que la máquina que os vendan no os guste y la podéis cambiar por otra, venga defectuosa y os la cambien. Cuando hacéis todo ese proceso por internet a una tienda de vete a saber dónde, ese tipo de servicio se puede perder y eso es muy importante que una máquina que requiere una determinada inversión, que puede ser mayor o menor, pero que puedas tener un servicio postventa que te ayude cuando tengas problemas con tu máquina. También muchas tiendas físicas te pueden incluso hasta ofrecer algún curso de manejo básico de la máquina, que sería lo ideal para empezar a aprender a utilizarla. Y ya en cosas más concretas os voy a contar qué es lo que yo voy a buscar a la hora de comprar una máquina de coser. ¿Y qué es lo más importante? Las puntadas, porque es lo que vamos a utilizar para coser la prenda. Esta, por ejemplo, es el selector de puntadas de la mía y veréis que hay un montón de puntadas. Pues bien, todo esto no es necesario. Una máquina básica, ¿qué es lo que le vais a pedir? En primer lugar, que tenga puntada recta. En segundo lugar, que tenga zigzag. La puntada recta obviamente sirve para coser una pieza con otra y el zigzag lo que se suele utilizar es para rematarlo. Y la otra cosa que es muy importante que tenga es que tenga para hacer ojales. Existen dos tipos de máquinas, las que hacen ojales en un único tiempo, como es esta, y las que hacen ojales en 4 tiempos. ¿Cuál es mejor? Evidentemente las que lo hacen en un solo tiempo, porque es mucho más rápido, pero bueno, que las otras son perfectamente válidas. Evidentemente, una máquina que hace ojales en un único tiempo será más cara que una máquina que las hace en 4 tiempos. Eso también es importante de saber porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas. Otra de las cosas que es muy importante que tenga la máquina de coser es algo relacionado con la puntada básica, la puntada normal, y es que podáis seleccionar el largo de la puntada con la que vais a trabajar. En mi máquina es esta ruedecita de aquí. Es un selector que me permite seleccionar lo separada que esté la puntada, más junta o más abierta. Hay algunas máquinas que lo tienen seleccionado por defecto. Tienen puntada grande, puntada pequeña, puntada mediana. A mí personalmente ese sistema no me gusta porque las puntadas grandes suelen ser demasiado grandes, la pequeña demasiado pequeña y la mediana al final es la que utilizas para todo y al final estás perdiendo opciones
funciones, puesto que unas puntadas más largas se utilizan para las costuras que se ven y unas puntadas más juntas se utilizan para costuras que no se ven. Entonces yo prefiero que esto, pues mira, veis, aquí es una ruedecita, podéis ponerlo en el nivel que vosotros queráis. ¿Qué pasa con el resto de puntadas? Bueno, pues básicamente que encarecen el producto, pero no sirven para nada. Tienes aquí unos dibujitos pues que son muy bonitos para hacer festoncitos y los vas a utilizar la primera vez que compres la máquina porque te hará mogollón de ilusión y vas a probar todas las puntadas que están disponibles para ver cómo son, pero a la hora de la verdad no las necesitas. ¿Alguna puntada que puede ser relativamente interesante? Pues como mucho la puntada, en este caso en mi máquina es esta de aquí, que sería la puntada para tejidos elásticos, pero sinceramente yo muchas veces los tejidos elásticos los coso con esta puntada y cambiando el tipo de aguja me va fenomenal. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta al comprar una máquina de coser es que existen dos tipos: las máquinas analógicas, como esta por ejemplo, que es una máquina mecánica de las de toda la vida, o las máquinas digitales. Yo personalmente, ¿qué prefiero? Pues yo prefiero una máquina mecánica por una sencilla razón, y es que cuando tienes cualquier problema con la máquina, muchas veces tú puedes realizar una pequeña reparación sencilla en tu casa, arreglarlo. Hoy pues mira, se me ha enganchado esto, me ha pasado cualquier problema, y puedes solucionar tu problema en tu casa tranquilamente. Una máquina digital, como tenga algún problema de programación, pues la tienes que enviar siempre a reparar. Entonces considero que para manipularla tú y para solventar los pequeños problemas que puedas tener a diario con una máquina de coser, es mucho más sencillo tener una máquina analógica, de las de toda la vida. También en cuanto al precio, van a ser mucho más baratas las máquinas mecánicas que las máquinas digitales, y siempre podrás exigirles un poquito más. Yo he tenido que forzar mucho la máquina porque investigo, pruebo una cosa, pruebo otra, un material, otro. Las máquinas digitales son mucho más cuadriculadas, no te permiten cierta variabilidad en cuanto a los tejidos o los tipos de trabajo que tú vas a realizar como las que te pueda permitir una máquina analógica, que siempre pues es un poquito más laxa en sus especificaciones. Te dejará de funcionar con menos frecuencia que una máquina digital. Otra de las cosas que os tenéis que fijar cuando compréis vuestra máquina de coser es en el tipo de canillero que tiene. Existen dos tipos de canillero. Este, que es un canillero sencillo, es un poquito más moderno y que simplemente tú metes tu canilla aquí y te olvidas del tema. Y luego están las máquinas de coser que utilizan el canillero tradicional o cangrejo, que es esto de aquí. Y bueno, pues son un poquito menos modernas. Pero tampoco hay mucha más diferencia entre una y otra. Simplemente, pues probablemente el precio variará. Las máquinas que tienen este tipo de canillero son más caras por lo general que las que tienen el canillero tradicional. Sí que es cierto pues que estas tienen pocos atascos, por lo general no sueles tener ningún problema en el canillero y tienen un manejo mucho más fácil que las otras. Luego hay otro tipo de máquinas que va muy bien para principiantes, aunque en este tipo de máquinas pues son un poquito más caras, y bueno, yo te lo recomendaría si tienes dinero suficiente para poderte permitir una máquina mejor, pues siempre será mejor. Y son las máquinas que tienen velocidades. Esta máquina, como veréis, es diferente a la que tenía anterior. Esta es mi máquina auxiliar, solo que no la saco en mis vídeos pues porque no está muy presentable, como veréis. Pero tiene una cosa muy buena y que sirve para enseñar a principiantes, y es que tiene velocidades, porque el pedal, como ya me imagino que os habrán informado, cuanto más le aprietas, esto es como los coches, va la máquina más rápida. Sin embargo, cuando somos principiantes, pues bueno, podemos ir a saltitos y se nos puede embalar la máquina un poquito de más. Pues las máquinas que tienen velocidades te ayudan a poner la velocidad más despacio para que en tus primeros pasos con la costura pues no se te vaya la máquina. Esto sería la velocidad normal. Como veis, puedo pedir el pulso más despacio, más deprisa. Pero tiene otras velocidades. Esto soy yo pulsando el pedal a tope, ¿veis? Bueno, pues este tipo de máquinas son muy recomendables para quienes están aprendiendo, pero evidentemente al ser más caras, pues bueno, si tu bolsillo te lo permite, te lo recomiendo. Si no, pues tampoco es tan importante. Por último, os voy a hablar de los prensatelas que es conveniente que tenga vuestra máquina de coser, aunque siempre os lo podéis comprar aparte. Una pista para saber si vuestra máquina es peor o mejor es la cantidad y calidad de los prensatelas extra que te ofrezcan. Este que veis aquí es un prensatelas normal y corriente. Bueno, los hay de muchas maneras. Por ejemplo, este también es un prensatelas normal y corriente, este también. Bueno, mi máquina venía con todos ellos, aunque realmente uno y otro dan prácticamente igual. Simplemente varía un poquito la forma, pero yo realmente para coser utilizo uno indistintamente de otro. Este está muy bien porque es transparente y ves completamente lo que haces. Y me consta que existen muchos más tipos de prensatelas normales. Pero bueno, que más o menos
tiene que venir con un prensatelas de este tipo. Este es el normal, el básico. Otro prensatelas que suelen traer es este de aquí. Este de aquí, indistintamente, vale uno u otro. Este es un prensatelas para cremalleras normales. Este es el estándar que suele venir prácticamente en casi todas las máquinas. Así que si la máquina que te vas a comprar lo tiene, genial. Este de aquí, cualquiera de los dos, aunque parezcan que son completamente diferentes, pues valen para lo mismo. Este es un prensatelas de cremalleras invisibles. Mi máquina traía este de fábrica, pero yo me compré este porque evidentemente es mejor que este. Este me obliga a desatornillar el pie de la máquina y tal, y bueno, es un poquito más complicado de manejar, y como al final en esto se trata de trabajar lo mínimo posible, pues prefiero utilizar este. Pero si vuestra máquina tiene este, genial. Si no lo tiene, pues bueno, yo os recomiendo que os lo compréis aparte, porque esta es la típica pieza que vais a utilizar un montón de veces. Y este otro prensatelas aquí es para hacer ojales. En mi caso, como mi máquina es de ojales en un único tiempo, el prensatelas tiene esta forma. En el caso de que vuestra máquina haga los ojales en 4 tiempos, el prensatelas será este otro. El prensatelas para ojales debería traerlo la máquina de coser que compréis, puesto que si habéis elegido que vuestra máquina de coser haga ojales, tiene que venir con su correspondiente prensatelas, no lo olvidéis. Si os interesa cómo utilizar este tipo de prensatelas, cualquiera de los tres, este de aquí, que es el de ojales, el de cremalleras invisibles y el de cremalleras con separador, tengo unos cuantos vídeos en el canal en el que explico cómo se usan, tanto hacer ojales, poner cremalleras, etc. Os lo voy a dejar todo en la descripción por si queréis adelantar trabajo y mirar cómo se hacen todas estas cosas. Pero bueno, con esto ya estaría explicado lo básico que vais a necesitar a la hora de compraros vuestra máquina de coser. Es preferible mirar todas estas características antes que irse a marcas en concreto, porque de un año a otro las calidades de los productos varían. Unas veces unas marcas van mejor, otras veces van otras. Uno se puede fiar de que la típica marca que era de toda la vida, bueno, pues ha pasado el tiempo y ahora está de capa caída y ahora produce en un sitio en el que no es de tanta calidad. No os fiéis tanto de las marcas como de las cosas que necesitáis para coser vosotros. Y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado, dadme un like si ha sido así, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!